Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Mijail. Me alegra verlos una vez más. Bueno, no puedo verlos. Me alegra tenerlos una vez más para iniciar una nueva aventura, esta vez en el campo de la farmacología. Y es que nos esperan grandes cosas para este año que empieza, chicos. Por fin se mostrarán ante ustedes la mayor parte de los medicamentos que usarán en su práctica clínica futura. Por fin podrán contestar preguntas de sus familiares como ¿para qué sirve este medicamento? ¿Por qué me lo dieron? Todo ese mundo será presentado ante ustedes a partir de este momento. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema, introducción a la farmacología. Y es que la farmacología es la parte de las ciencias biomédicas que se enfoca en el estudio de los fármacos y cómo es que estos actúan en nuestro organismo. Pero antes de continuar, valdría la pena hacer una pequeña distinción entre tres conceptos que se confunden con frecuencia. Fármaco versus medicamento versus droga, porque aunque sean similares no son lo mismo. Un fármaco es cualquier sustancia química que al ingresar a nuestro cuerpo produce un efecto, cualquiera que éste sea. En cambio, dentro de los fármacos tenemos a los medicamentos. Los medicamentos son fármacos cuyos efectos son útiles para el tratamiento de las enfermedades. Pero no solamente los medicamentos se limitan al tratamiento, también son útiles para el diagnóstico o para la prevención de las patologías. Inclusive hay medicamentos que están diseñados no para curar una enfermedad, sino más bien para lidiar con sus signos y síntomas. Hay medicamentos que lo que buscan es influir en los ritmos biológicos de nuestro cuerpo. Tenemos el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos hormonales que están ideados para regular el ciclo sexual femenino. También tenemos el caso de las drogas, que las drogas son fármacos, son medicamentos que tienen potencial para generar una adicción. A nosotros como clínicos no nos interesa estudiar todo el universo que la farmacología representa, solamente nos interesa enfocarnos en un campo particular conocido como la farmacoterapia, es decir, la aplicación de los medicamentos para el tratamiento, prevención y diagnóstico de las enfermedades. Es decir, que no hay necesidad de aprendernos el total de fármacos que existen en el mundo, sino podemos dirigir nuestros esfuerzos a conocer cuáles son los medicamentos que tienen más uso en la práctica clínica diaria y de esos medicamentos conocer cuáles son sus indicaciones, es decir, en qué momento deben ser aplicados para qué pacientes, sus contraindicaciones, a qué paciente no le debo dar ese medicamento porque quizá tiene daño renal, daño hepático y ese medicamento en particular no lo va a poder eliminar. Tenemos que conocer las interacciones farmacológicas. ¿Qué pasa si doy dos medicamentos al mismo tiempo? ¿Estos van a influenciarse de alguna manera? Imaginemos un ejemplo. Hay dos medicamentos que son metabolizados por la misma enzima. Si los doy al mismo tiempo, la enzima va a interaccionar con uno de ellos, pero al otro lo va a ignorar. Este segundo medicamento va a empezar a concentrarse en la sangre. Este segundo medicamento, su concentración se va a empezar a elevar en sangre, pudiendo alcanzar niveles tóxicos, lo cual resulta peligroso. Hay que conocer entonces qué medicamentos tienen esta interacción en su metabolismo. Inclusive qué medicamentos interaccionan con ciertos alimentos. Algunos alimentos pueden limitar la absorción de ciertos fármacos o interferir con su metabolismo. Inclusive qué medicamentos no deben darse si el paciente está ingiriendo alcohol, porque pueden derivar en la producción de sustancias tóxicas para el organismo. En pocas palabras, la farmacoterapia se basa en el uso racional de medicamentos, cuándo sí, cuándo no, qué va a hacer, cómo se va a eliminar, cómo vamos a interaccionar con él, todo eso. Para poder conocer todas estas características, la farmacoterapia se vale de ramas de la farmacología como la farmacocinética y la farmacodinamia. En términos sencillos, la farmacocinética hace referencia a cómo nuestro cuerpo interacciona con el medicamento, cómo lo va a absorber, cómo lo va a distribuir en los tejidos, cómo lo va a metabolizar y cómo lo va finalmente a eliminar. Los farmacólogos se valen de la mnemotecnia LADME para recordar todas estas características de la farmacocinética: liberación del fármaco, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cosa muy diferente a la farmacodinamia. La farmacodinamia busca conocer cómo actúa el medicamento en nuestro cuerpo, cuál es su mecanismo de acción, cómo funciona, con qué componentes celulares va a interaccionar para producir el efecto que estamos buscando. Tanto la farmacocinética como la farmacodinamia necesitan trabajar de forma estrecha con la farmacometría. La farmacometría busca determinar la relación entre la dosis del medicamento que estoy administrando y los efectos que voy a observar en el paciente. Y es que para la farmacología la dosis es clave. Si hablamos con la verdad, todos los medicamentos son potencialmente tóxicos, ninguno es inocuo, todo depende de la concentración.
Si la concentración es muy baja, el medicamento no va a tener ningún efecto en nuestro paciente. En cambio, si la concentración es demasiado alta, podemos observar la aparición de múltiples efectos adversos. Lo que busca la farmacología es encontrar esa dosis perfecta. No, esa es una canción. Lo que busca la farmacometría es encontrar la dosis adecuada en la que nuestro medicamento puede funcionar de forma óptima sin producir casi efectos secundarios. Y por eso está muy relacionada con la toxicología, que es el estudio de los efectos adversos que producen los medicamentos. A partir de este momento, chicos, van a empezar a darse cuenta que ciertos conocimientos que tenían preconcebidos en su mente, como que ya no van a cuadrar tanto con los nuevos conceptos que están aprendiendo. Por ejemplo, si para un fármaco es esencial la dosis a la cual se administra para saber si va a producir sus efectos y si va a producir efectos adversos, entonces ¿qué pasa cuando la farmacología choca, por ejemplo, con la medicina homeopática? En la medicina homeopática se basan en tener un principio activo que es diluido muchas veces, es decir, estamos disminuyendo su concentración con cada serie de diluciones que se le hacen. Va a llegar a un punto donde ya no va a tener ningún efecto, ¿no es cierto? ¿Será entonces que la medicina homeopática es impráctica? No se pierdan más adelante. Otras ramas de la farmacología que debemos conocer son la farmacognosia. La farmacognosia se enfoca en el estudio de las características químicas de los productos de origen natural. Y es que a diferencia de lo que mucha gente piensa, la farmacología no está peleada con la medicina natural. De hecho, se alimenta de ella. Escuchamos a muchas personas decir, no, es que a mí no me gusta tomar medicamentos, yo prefiero las cosas de origen natural. Cuando gran parte de los medicamentos son de origen natural. Muchos medicamentos vienen de las plantas, de hongos, de animales, inclusive hay medicamentos provenientes de venenos de animales. Llega a mi mente el ejemplo de captopril, que originalmente fue aislado del veneno de una serpiente y que actualmente es uno de los antihipertensivos más eficientes con los que contamos. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia entre la farmacología y la medicina natural? No es que la medicina natural no sirva, claro que sirve. El problema de la medicina natural es que imaginemos una situación en la que yo tengo una plantita que resulta que tiene un efecto benéfico para la enfermedad que está presentando mi paciente. El problema de esta plantita es que dentro de ella se encuentra un principio activo, que es el que tiene el efecto que estoy buscando. Pero además de ese principio activo, la plantita cuenta con una enorme cantidad de moléculas de las cuales yo desconozco si pueden tener algún efecto adicional sobre el cuerpo de mi paciente. Como al paciente le doy la planta entera o le doy cierta parte de la planta, pues sí recibirá los efectos benéficos del principio activo, pero quizás este principio activo interaccione con los demás componentes de la planta y pueda dar origen a efectos adversos importantes. Lo que hace la farmacología es tomar el principio activo de la planta, aislarlo, purificarlo, para evitar la interacción con las demás moléculas y así evitar esos efectos adversos potenciales. Ahora, la farmacogenética, que estudia cuál es el efecto que tiene la variabilidad genética, los polimorfismos genéticos, sobre el funcionamiento del medicamento. Hay ocasiones en las que los individuos responden de diferente forma a los medicamentos. Por ejemplo, si tengo una persona que ha heredado una gran cantidad de enzimas capaces de metabolizar el medicamento, cuando yo se lo dé al paciente, será metabolizado tan rápido que quizás sus efectos no sean tan perceptibles. En cambio, si tengo otro individuo que heredó una menor expresión de las enzimas que metabolizan al fármaco, quizás el medicamento alcance concentraciones más altas en la sangre de este paciente, sus efectos sean más intensos y en este paciente exista un mayor riesgo de que presente efectos adversos. Tenemos el caso de pacientes que han heredado ciertas variaciones en su sistema inmunológico que los hacen propensos a desarrollar reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas contra los medicamentos. Tenemos un caso muy común, los pacientes alérgicos a la penicilina, por ejemplo. Eso viene a justificar las frases que escuchamos, por ejemplo, por ahí, y que dicen, es que los medicamentos no actúan igual en todas las personas. Y sí, tiene algo de verdad. Avanzamos entonces a la farmacogenómica, que no hay que confundir con la farmacogenética. La farmacogenómica busca saber las bases moleculares de las enfermedades, si estas enfermedades tienen un origen genético que se puede identificar, para así poder desarrollar nuevos medicamentos que actúen de forma específica sobre el error que desencadenó la aparición de la patología. En el caso de la cronofarmacología, pues crono es tiempo. La cronofarmacología busca estudiar aquellos medicamentos que tienen impacto sobre los ritmos biológicos. Citamos otra vez el ejemplo de los anticonceptivos hormonales, pero también la cronofarmacología busca saber cuál es el mejor momento del día para aplicar un medicamento.
basándonos en estos relojes biológicos. Por ejemplo, hay ciertos antiparasitarios que deben ser aplicados en determinado momento en particular para afectar una de las fases de desarrollo del parásito. La farmacoepidemiología, que estudia los efectos que tienen los fármacos sobre la población en general, va ligada a la farmacovigilancia. ¿Qué pasa cuando yo saco un nuevo medicamento al mercado? Necesito vigilar este medicamento para conocer cuál va a ser su impacto en una población de millones de habitantes. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Y la farmacoepidemiología trabaja de la mano con la farmacoeconomía. La farmacoeconomía estudia la relación costo-beneficio del uso de los medicamentos. El costo, cuánto representa para mí la inversión en producción del medicamento, distribución, versus cuál es el impacto que tiene la enfermedad sobre la economía de una población. La enfermedad hace que el paciente no pueda ir a trabajar. Esos días de trabajo perdidos, ¿qué impacto tienen sobre la economía? Comparamos los costos contra los beneficios y se determina si el tratamiento que se intenta implementar, si vale la pena entrarle o no a su producción. Debería haber un Shark Tank de farmacología. Y la farmacia, que es la que se encarga de la preparación del medicamento, la presentación ante el público. Lo que a nosotros nos interesa son los principios activos. ¿Cuál es la parte del fármaco que tiene el mecanismo de acción? La farmacia, además de eso, le interesa la elaboración del excipiente, es decir, el medio de transporte donde viaja el principio activo para que sea absorbido, asimilado bien por el organismo. Pasamos entonces a la parte que corresponde al desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Cómo es que se crea un nuevo fármaco? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Por qué fases debe pasar? Vamos a descubrirlo a continuación. El desarrollo de un medicamento exige una serie de estudios muy rigurosos que involucran tres partes. Número 1, la investigación química. Número 2, la investigación preclínica. Y número 3, la investigación clínica. Entonces vamos a escribir cada una de ellas, nos vamos a enfocar en cuáles son sus objetivos y cuáles son los medios por los que llegan a ellos. En la investigación química tenemos 4 objetivos principales y para llegar a ellos podemos valernos de la síntesis no dirigida, es decir, los químicos crean un montón de moléculas novedosas cuyo funcionamiento se desconoce, pero que pueden ser probadas para identificar cuáles de ellas tienen un potencial efecto terapéutico. La síntesis dirigida, que es, ya conozco un blanco en el cual me interesa influir, por ejemplo, un receptor o una enzima, y elaboro un medicamento basándome en las características de ese blanco que puede interaccionar con él para producir un efecto terapéutico. O identifico una molécula que ya existe en el cuerpo humano, creo un análogo estructural de ella, creo un isómero para poder aplicarlo de forma externa y potenciar sus efectos. O puedo ponerme a investigar qué compuestos químicos son producidos por animales, plantas, por hongos, y cuáles de ellos podrían resultar potencialmente útiles para crear un medicamento, o cuáles ya se usan en la medicina natural y que podrían ser purificados para tener un mayor impacto. Una vez que la investigación cumple estos objetivos, pone a nuestra disposición alrededor de 10.000 moléculas potenciales que deben ser probadas y avanzamos a la siguiente fase, que es la investigación preclínica. En esta investigación preclínica se puede recurrir a un cribado. En la investigación preclínica ya se usan tejidos celulares o modelos animales para probar la efectividad de las moléculas que creé en la fase anterior. Aquí se las aplico en diferentes dosis, en diferentes modelos animales y veo cuáles de estas moléculas sí tienen un efecto que yo pueda identificar o cuáles de plano son inútiles. Si el medicamento produce un efecto en los animales, entonces debo ponerme a pensar, ¿este efecto que está produciendo es útil? ¿Útil para un tratamiento? Si la respuesta es sí, puedo seguir adelante. Si la respuesta es no, pues lo guardo. Y aquí se acaba todo. Por ejemplo, imaginemos que en la investigación química elaborar una molécula novedosa que a la hora de aplicarla en un animal me doy cuenta de que disminuye su presión arterial. Tengo un potencial antihipertensivo nuevo. Entonces vale la pena seguir investigando más. En esta fase de investigación preclínica puedo comenzar a darme cuenta de la farmacocinética que tendrá este nuevo fármaco. Acuérdense de la mnemotecnia LADME, cómo es su absorción, distribución, metabolismo y excreción, aunque en un modelo animal. Y también se comienzan a hacer investigaciones con respecto a su farmacodinamia. Ok, este medicamento disminuye la presión arterial, pero ¿cómo lo hace? ¿Puedo saberlo? ¿Con qué receptor está interaccionando? ¿Qué es lo que está haciendo? En la investigación preclínica también buscamos establecer su toxicidad, identificar la dosis letal, a qué concentración provoca que el animal de prueba muera,
cuál es la dosis mínima en la que produce efectos, si el fármaco que estoy probando hace que se presente toxicidad aguda, es decir, efectos adversos en las primeras 24 horas de su administración, toxicidad subaguda, presentar efectos adversos en menos de 3 meses de aplicación, toxicidad crónica, presentar efectos adversos cuando ya se llevan más de 3 meses de aplicación, o si posee potencial teratogénico, es decir, si al administrarlo provoca malformaciones fetales en los animales de prueba, tiene efectos mutagénicos, es decir, si interacciona directamente con el ADN, pudiendo provocar mutaciones que me lleven, por ejemplo, al cáncer, o si interacciona de alguna manera con el sistema inmunológico, si inmunosuprime al animal, o si genera reacciones intensas de alergia, de hipersensibilidad. La investigación preclínica para reunir todos estos estudios puede llevarme hasta un máximo de 5 años. Y durante estos 5 años descartaré la mayor parte de estas moléculas, de estas 10.000, únicamente un promedio de 250 podrá avanzar a la siguiente fase. En resumen, en la investigación preclínica se hacen bioensayos, pruebas con animales, para determinar la seguridad del fármaco, si tiene un efecto que pueda ser potencialmente benéfico, su farmacocinética, su farmacodinamia y su toxicidad. Avanzamos y una vez que reúno toda esta información, la presento ante un organismo gubernamental encargado de regular la producción de nuevos medicamentos. Lo malo es que la elaboración de un nuevo medicamento es un proceso muy riguroso, es un proceso de larga duración, hablamos de 10 a 15 años en promedio para crear una nueva molécula y resulta terriblemente costoso. Solo vean, me tomé la molestia, invertí para desarrollar un montón de moléculas nuevas para que solo 250 pasaran a la siguiente fase. Y de estas 250, no todas serán aprobadas para la siguiente etapa. Lo que significa que únicamente los países con un gran poder adquisitivo podrán impulsar este tipo de investigación. En México no contamos con eso. En México, las farmacéuticas nacionales no pueden llevar a cabo este proceso de forma completa. Quizás parcialmente sí puedan, por lo que tomaremos como ejemplo de organismo que tiene que regular todo este proceso a la FDA estadounidense. Entonces, se lleva toda la información recolectada en la fase preclínica, se muestra ante la FDA y la FDA, después de analizarla, determina si se le da el título a este fármaco de registro de nuevo producto, si se le da el registro de nuevo producto o IND. A partir de que se le da el registro como IND, podemos avanzar hacia la fase de investigación clínica, es decir, en humanos, siempre y cuando respetemos la Declaración de Helsinki-Tokio y en el caso de México, la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. En pocas palabras, lo que envuelven estas reglamentaciones son el consentimiento informado. Los voluntarios que vayan a participar en el estudio tienen que saber qué es lo que puede pasar, tienen que saber a qué se atienen, tienen que firmar que están de acuerdo con ello. Además de que siempre se tiene que poner en la seguridad de los participantes por encima de cualquier resultado. Si el medicamento empieza a mostrar efectos adversos inaceptables que puedan conducir a la muerte o al daño irreversible de algún tejido, se debe suspender el desarrollo en ese momento. Empezamos entonces con la investigación clínica, la cual se va a dividir en 4 fases. La fase 1. En la fase 1, nuestros objetivos son determinar si el medicamento que tuvo efectos en animales tiene efectos en humanos, porque muchas veces tenemos la promesa de una molécula que en ratas tuvo una potencial increíble, pero que a la hora de pasarlo en humanos resulta que no somos tan sensibles a esa nueva molécula. En la fase 1 también se hacen estudios para determinar la farmacocinética, pero esta vez en humanos. Y se establece cuál es la dosis máxima tolerada en humanos y cuáles son los efectos adversos que presentan los voluntarios. En este caso, hacemos un ensayo abierto que reúne a 20 a 100 voluntarios. Estos deben estar sanos. Es un ensayo abierto, tanto el investigador como el voluntario saben lo que se les está aplicando. Una vez concluida la fase 1, si ya se demostró que el medicamento sí es útil en humanos y no tiene efectos adversos que sean inaceptables, pasamos a la fase 2. En la fase 2 vamos a utilizar esta vez pacientes que sean enfermos, voluntarios que tengan la patología para la cual estamos diseñando este nuevo medicamento. Aquí vamos a volver a identificar cuál es la dosis mínima para estos pacientes enfermos, cuál es la dosis máxima tolerada y cuáles son los efectos adversos que se presentan en el paciente que tiene la patología.
la muestra se vuelve más grande, esta vez vamos a contar con 100 a 500 voluntarios que presenten la enfermedad y realizaremos un ensayo clínico controlado. Habrá criterios de inclusión y de exclusión para saber a qué tipo de enfermos sí podemos aceptar en el estudio y a cuáles no. Esto dependerá del investigador y generalmente recurrimos a un ensayo de doble ciego. Esto para evitar los sesgos. En el doble ciego, ni el paciente ni el investigador conocen lo que se está aplicando. Aquí tenemos diferentes grupos. Va a haber un grupo de pacientes al que se le dé el nuevo fármaco en desarrollo, otro grupo de pacientes a los que no se les dé nada, que se les dé, por ejemplo, un placebo, o que se les dé una molécula que ya se conoce para el tratamiento de la enfermedad. Esto con el fin de disminuir el riesgo de errores derivados de que el paciente tenga altas expectativas de que el medicamento funcione y refiera que han disminuido sus síntomas, o que el investigador que tiene altas expectativas de que su medicamento funcione, porque si no se pierden millones de dólares, pues reporte datos que no son. Para eso se usa el doble ciego. De las 250 moléculas que ingresaron a la investigación clínica, únicamente 5 moléculas pasarán de la fase 2. Estas 5 moléculas llegan a la fase 3. En la fase 3 lo que hacemos es, en una muestra más grande de pacientes, esta vez de 3.000 a 5.000 enfermos voluntarios, vamos a rectificar los eventos que se observaron en la fase 2. Vamos a verificar que sí funciona el medicamento y la seguridad que se estableció en la fase anterior. Además de que se va a decidir cuál es el mejor esquema de aplicación de este nuevo tratamiento, cada cuánto lo debo dar, según la información que nos arrojaron los estudios de farmacocinética. Una vez que culmina la fase 3, volvemos otra vez ante la FDA y le mostramos toda la información que recopilamos en estos 5 largos años. Y la FDA decide si al fármaco le da el título de NDA. NDA significa registro como nuevo medicamento. A partir de este punto, la farmacéutica ya tiene el permiso para comenzar a comercializar su nuevo medicamento. Este proceso de aprobación puede durar hasta 1 año. Entonces vayamos contando. 5 años de la investigación preclínica más 5 años de la investigación clínica en sus 3 primeras fases, ya son 10 años. Eso sin contar la investigación química. No sé cuánto tiempo me costó crear la nueva molécula o aislarla de donde la saqué. Ya llevamos unos 10 años de investigación. Imagínate haber invertido 10 años de tu vida y todo ese dinero para que al final la FDA te diga, ¿sabes qué? Los resultados que vemos es que tu medicamento es potencialmente tóxico. Se va para atrás. Es como para volverse locos. Además hay que esperar 1 año entero en lo que la FDA te resuelve para saber si puedes comenzar a vender tu medicamento. Pero también tenemos la opción de la revisión Fast Track, en la cual en vez de 1 año te lo aprueban en 6 meses. Podemos recurrir al Fast Track si el medicamento que estamos desarrollando es potencialmente útil para una enfermedad que es muy agresiva o para la cual no existe ningún tratamiento, o nos encontramos en una emergencia sanitaria, como la de ahora. Seguramente la vacuna que van a sacar contra este bicho va a ser por Fast Track. Como te habrás informado en los últimos días, los rusos, aunque ya declararon que tienen lista su vacuna para este virus, pues resulta que su vacuna no ha pasado por la fase 3, lo que significa que no se ha probado una muestra más grande y no se han comprobado los resultados de la fase 2. Pero debido a la urgencia, pues ya la sacaron. ¿Qué implicaciones tendrá esto en el futuro? Esperemos que ninguna, esperemos que sí funcione. No creo que se hayan arriesgado a apostar el prestigio en algo que no crean que funciona. Esperemos que todo salga bien. Cuando la farmacéutica saca al mercado el nuevo medicamento, comienza la fase 4 de la investigación clínica, la fase de farmacovigilancia. En esta fase, el laboratorio está obligado a reportar los efectos adversos que se presenten en la población, porque ahora, si tú lo notaste, en la investigación preclínica se usan animales en los que se imita la enfermedad para la cual se desarrolla el fármaco. Pero esta enfermedad no es exactamente igual a la que se produce en humanos y por lo tanto necesitamos de la investigación clínica. Aquí ya se usan, en primer lugar, voluntarios sanos, fase 1, pero de 20 a 100. En la fase 2 usamos voluntarios enfermos de 100 a 500 y en la fase 3 de 3.000 a 5.000. Si nos ponemos a contar, hasta este punto hemos tenido una población de máximo 5.600 personas. Cuando llega la fase 4, como ya se vende libremente en el mercado, ahora la población de estudio será de millones. Los millones de habitantes de una nación, lo que va a hacer la farmacéutica es ver cómo se comporta su medicamento en esta población que es tan enorme y tan diversa. Porque aquí no solamente nos enfrentamos a
una población muy grande, sino una población de diferentes edades y diferentes etnias. Lo que significa que en esta fase 4 pueden aparecer efectos adversos de los cuales no nos dimos cuenta en las fases anteriores, de ahí su importancia. No les vaya a pasar como a la empresa que creó a Rofecoxib. Ese es un chisme. La farmacología está llena de chismes y yo se los voy a contar todos, chicos. Era una vez una empresa que creó un medicamento llamado Rofecoxib, el cual era un medicamento ideado para inhibir la producción de prostaglandinas. Si se acuerdan en bioquímica, las prostaglandinas son producidas por una enzima llamada ciclooxigenasa COX y las prostaglandinas median la inflamación y el dolor en los pacientes. El problema es que los medicamentos que se usan para inhibir la ciclooxigenasa, que se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroideos, el principal efecto adverso que producen es la gastritis y el riesgo de sangrado de tubo digestivo en los pacientes. Pero lo que esta empresa hizo es crear un medicamento, Rofecoxib, que podía inhibir la producción de prostaglandinas, pero que dejaba en paz al aparato gastrointestinal, no producía gastritis y no producía sangrado de tubo digestivo, lo cual fue una maravilla. Todo el mundo quería comprar Rofecoxib para no tener molestias gastrointestinales, en especial los pacientes que tenían que tomar medicamentos por dolor crónico. Pero era demasiado bello para ser verdad. Y entró en fase 4, se empezó a hacer investigaciones sobre su efecto en la población y alguien se dio cuenta que Rofecoxib causaba daño cardiovascular. Y entonces se tuvo que poner una balanza a ver qué me conviene, gastritis o daño al corazón. Pues obviamente el daño al corazón era un riesgo inaceptable, así que Rofecoxib tuvo que ser sacado del mercado. Actualmente quedan vivos algunos primos de Rofecoxib, los otros chicos Coxib, que por ejemplo son Celecoxib. No hay suficientes estudios para demostrar si en verdad producen daño miocárdico. ¿Ustedes se arriesgarían a prescribirlos a sus pacientes? Su venta está permitida. ¿Eso está bien? Y no se pierdan más adelante. En esta fase 4, que puede durar hasta unos 4 años, se empiezan a reunir todos los estudios que se publiquen con respecto al nuevo medicamento lanzado. Se reúnen en metaanálisis y entonces llegamos al punto final, determinar cuál es el lugar de este nuevo medicamento en la terapéutica. Y tenemos 3 opciones principales. Opción 1, el medicamento, después de todos los estudios, todas las revisiones, demostró ser superior al medicamento con el que ya contábamos en el pasado, el medicamento prototipo. Cada enfermedad tiene sus medicamentos prototipos, medicamentos a los que ya se les han hecho muchísimos estudios y cuya eficacia ya se ha demostrado sin lugar a dudas. Y si resulta que el nuevo fármaco es superior, pues entonces lo colocamos como medicamento de primera línea. Es decir, a cualquier paciente que venga quejado por esa patología, se le va a ofrecer como primera opción el nuevo medicamento desarrollado. Pero puede ser que después de todos los estudios el medicamento nuevo no sea una opción superior con respecto a los medicamentos tradicionales, por lo tanto se coloca como medicamento alternativo. Puede llegar a ser de utilidad en pacientes que no respondan bien a los medicamentos de primera línea, que sean alérgicos a ellos o que tengan reacciones adversas. O opción 3, lo que le pasó a Rofecoxib. El medicamento, al ser sacado al mercado, tiene efectos adversos inaceptables y debe ser retirado. O inclusive hay una opción 4. El medicamento no es superior a los medicamentos prototípicos, no funciona bien como alternativa y simplemente es abandonado. Hay que recordar que para poder justificar esta enorme inversión de dinero que hacen las empresas farmacéuticas en la elaboración de medicamentos, se les otorga una patente. Es decir, durante cierto tiempo, la farmacéutica tiene el derecho exclusivo de producir su medicamento y ponerle el precio que quiera para que recuperen su inversión. Por esa razón, los medicamentos de patente, los nuevos medicamentos, siempre tienen un costo elevado cuando salen al mercado. Pero durante los primeros años hay que determinar si son realmente superiores con respecto a los medicamentos que ya se conocen. Además de que muchas veces conocemos su impacto en la población pediátrica en los niños cuando llegamos a la fase 4. Porque si lo notaste, en las fases anteriores no hicimos estudios en poblaciones infantiles. Una vez que la patente venza, el medicamento podrá ser producido de forma genérica, es decir, cualquier laboratorio puede llevar a cabo estudios para demostrar que tiene la capacidad de crear un medicamento equivalente al original y se le dará el permiso de producirlo. Cuando muchos laboratorios comiencen a producir el mismo medicamento, pues el costo se va a abaratar. Por eso los genéricos son más económicos que los medicamentos de patente, aunque son lo mismo. Esto suena muy bonito, chicos. El problema es que este es un proceso muy complicado. Tiene que hacerse con una logística perfecta. Como están tantos intereses involucrados, se vuelve muy susceptible de que no se hagan bien las cosas. Por ejemplo, idealmente se desea que las empresas farmacéuticas creen medicamentos nuevos,
pero como ese es un proceso muy costoso que no siempre da resultados, que se puede quedar trabado en alguna de las fases que vimos y puede representar más bien pérdida de dinero, lo que hacen las farmacéuticas es irse a lo seguro. Crean más bien variantes de moléculas que ya existen. Toman un compuesto que ya se sabe que es eficiente, por ejemplo, lo que le pasó a omeprazol, un medicamento que es útil para el tratamiento de la gastritis. No se pierdan más adelante para saber cómo actúa. Lo único que hicieron es tomar omeprazol, crear variantes de este medicamento prototípico para pasarlas como nuevos medicamentos y obtener patentes. Salieron los gemelos de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, que son igual de buenos que omeprazol y que no tienen diferencias significativas con él. Pero como son nuevos medicamentos, entre comillas, pues se les otorga una patente y por lo tanto la farmacéutica los puede vender a un mayor costo. Lo cual es irónico porque la generación de variantes de medicamentos ya conocidos sale mucho más barato que la creación de un medicamento nuevo. Así que estas variantes deberían ser más económicas, pero no, salen a un costo elevado. Pero, oye, Mijael, pero eso no tiene sentido. ¿Qué clase de persona recomendaría un medicamento para el cual ya existe una opción más económica, un genérico? Y pues para esto, chicos, las empresas farmacéuticas lo que hacen es acudir a ustedes e intentar seducirlos con sus comisiones, con sus viajes a playas, a lugares padres, para que ustedes comiencen a recomendar a sus pacientes estas nuevas variantes. Lo que nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿es correcto recomendar al paciente una de estas variantes de medicamentos más costosas cuando yo sé que existe el original que es mucho más económico? Lo cierto es que yo no les puedo decir si está bien o mal. No está bien reglamentado en nuestro país. Ustedes tendrán que tomar la decisión cuando llegue el momento. Alguien podrá decirme, oye Miguel, pero a mí me gusta Cancún. Ah, bueno, pues entonces tú decides. No se pierdan el futuro. Pueden reconocer el nombre del medicamento de patente porque se encuentra en letras más grandes y abajo se encuentra el nombre genérico, que recibe la denominación según las características químicas del fármaco. Y con esto llegamos al final del tema del día de hoy, chicos. Se nos fue el tiempo. Bueno, yo espero que a ustedes se les haya hecho rápido. No se pierdan nuestro próximo capítulo. Iniciaremos con farmacocinética. Vamos a estudiar los 5 fenómenos, el ADME. Recuerden complementar la información que aquí presentamos con la revisión que se sube a su grupo de Facebook, ya que ahí se encuentran datos adicionales que no comentamos aquí. Me alegra estar de vuelta con ustedes, chicos. Nos vemos la próxima.